Chicos, ¿se escucha? Gracias, Leo, gracias. Muy bien. Ujú, muy bien. Vamos a empezar. Miren por aquí. Hola, gracias, Jeremy, muy bien. Listo. Hemos visto en la primera parte, chicos, nosotros hemos estado hablando de eh, el virreinato y las funciones, sobre todo de las autoridades que se encontraban vigentes allá en España. ¿Ya? Eh, el día de hoy nos tocaría, ahora nos tocaría ver en esta segunda parte las autoridades que existieron durante el virreinato. ¿Sí? Que estas autoridades y obviamente ir conociendo también cuáles son sus funciones. ¿Ya? ¿Cuáles vienen a ser las funciones de este grupo? A ver, podemos nosotros señalar entonces, podemos señalar nosotros lo siguiente. Eh, miren, cuando hablamos de autoridades políticas en América o en la colonia, tenemos que destacar primero al virrey, pues, obviamente, el virrey por aquí está. Claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del virrey, tenemos que recordar que el virrey es la máxima autoridad de gobierno en América y representa directamente al rey de España. Representa directamente al rey de España, no te vayas a olvidar. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, nosotros, vendría a ser lo siguiente. Miren, el llamado virrey es nombrado por el propio rey de España, pero a propuesta de quién? Del Consejo de Indias, no te olvides. Hemos señalado, y esto lo conocemos nosotros ya desde antes, hemos señalado que existían chicos, ¿sí? 40 virreyes en total. 40, no te olvides. De estos 40, ¿sí? Los virreyes, el más importante era obviamente el rey de España. El más importante era el rey de España. Ahora, una de las cosas que debemos tener presentes nosotros y que no debemos olvidar, por ejemplo, viene a ser lo siguiente. Miren, el virrey tenía una función política, gobernar el virreinato. Era el jefe de gobierno en el virreinato. La función militar significa que el virrey era el jefe supremo de todos los ejércitos aquí. La función judicial, facilito, el virrey era presidente de la llamada Real Audiencia. Para que la Real Audiencia, que era un tribunal de justicia ya mencionado anteriormente, para que la Real Audiencia pueda ejercer, por ejemplo, un mandato o un gobierno, para esto, para ejecutar, por ejemplo, el fallo judicial, ¿no?, de un proceso, para dar un veredicto judicial, para esto necesitaba la presencia de el propio virrey. El virrey tenía que estar presente para que se pueda dar un fallo, una sentencia judicial. Si no estaba presente, no se podía, ¿no?, establecer esto. No te olvides. Por eso es que la presencia del virrey es importante aquí. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros viene a ser la función legislativa. Función legislativa, sí, chicos. Cuando te digo yo función legislativa, tengo que decirte que el virrey se encargaba de crear leyes. ¿Cómo se llamaban las leyes que creaba el virrey? Se llamaban ordenanzas. No te olvides, las leyes que establecía el virrey se les da el nombre de ordenanzas. ¿Ya? Ordenanzas. Ahora, también podemos nosotros señalar algunos otros aspectos, como por ejemplo, ¿cuál era la función económica? El virrey se encargaba de administrar el tesoro público o la llamada hacienda, ¿no?, que existía durante el virreinato. De igual manera, chicos, una función que viene teniendo el virrey es la función religiosa. Profe, ¿cuál es? Es decir, nombrar
autoridades, miren, nombrar autoridades de menor importancia religiosa en las colonias. Por ejemplo, si el rey podía nombrar obispos, arzobispos, el virrey podía nombrar sacerdotes, curas, que trabajen dentro del virreinato del Perú. Además, no te olvides que cuando el virrey terminaba su gobierno, al terminar el gobierno del virrey, tenía la obligación, chicos, de elaborar el pliego de mortaja. Ya han dicho que el pliego de mortaja es una especie de balance o una especie de memorias de todo lo que el virrey hizo en su gobierno. Sobre todo tiene que indicar las obras que hizo, ¿no? Los costos que tuvo cada realización de obra, no te olvides. Es importante entonces hablar de esto, del pliego de mortaja. Uh-huh. Siguiente punto de suma importancia. Miren, uh-huh. Está, miren. Ahora tenemos que hablar de las audiencias. Sí, tenemos que hablar de las audiencias en el virreinato. Existían tres tipos de audiencias en sí. Tenemos la Real Audiencia de Lima, solamente había una. La Real Audiencia en el caso del Perú se encontraba en Lima. Ya en el caso del Perú, este se encontraba en territorio limeño. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que recordar, chicos, otra de las cosas que también tenemos que recordar es que esta Real Audiencia de Lima estaba conformado por oidores, o sea, jueces. Había un fiscal, una persona que se encargaba de interrogar y acusar en un proceso judicial a la persona que estaba siendo procesada. También estaba conformado por el virrey. Y hemos dicho que el virrey tenía que estar presente para poder realizar un fallo dentro de la audiencia. Te vayas a olvidar eso, es sumamente importante. Otra cosa que también tenemos que recordar nosotros viene a ser lo siguiente. Sí, las llamadas funciones que venía teniendo la Real Audiencia de Lima. ¿Tenía función judicial? Claro. Hemos hecho nosotros el caso de Pepito, ¿te acuerdas? Sí, y era una institución, es la máxima institución judicial o instancia judicial, pero dentro del virreinato del Perú. La única institución judicial en el virreinato que superaba la Real Audiencia era el Consejo de Indias que se encontraba en España. Ya no te vayas a olvidar, ¿eh? Eso es importante. ¿Qué más? Había otro tipo de audiencias, las llamadas audiencias pretoriales. Estas audiencias pretoriales eran audiencias que no tenían autonomía, es decir, tenían que siempre estar supeditadas, ¿sí?, a lo que decía la Real Audiencia de Lima. Igual estaban conformados por oidores o jueces, así como también por fiscales y un escribano, un secretario que iba anotando todo el proceso judicial. Y tenemos 6 audiencias pretoriales aquí en el Virreinato del Perú. La audiencia de Panamá, la audiencia de Bogotá, la audiencia de Quito, la audiencia de Charcas, la audiencia de Buenos Aires y la audiencia de Santiago. Si nos damos cuenta nosotros, chicos, tenemos audiencias en prácticamente todos estos territorios. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? Sumamente importante. Ahora, también tenemos nosotros audiencias subordinadas. ¿Cómo son audiencias subordinadas? Es decir, que estas audiencias tenían cierta autonomía, pero tenían que estar en contacto, comunicación con la Real Audiencia. En este caso, en el caso del Perú, solamente va a haber una audiencia subordinada. Y esa audiencia subordinada va a ser la audiencia del Cusco, la última que se creó, por cierto. Se creó tras la rebelión de Tupac Amaru II. Y es la audiencia, la número 8 en total, ¿no? Si contamos con la audiencia de Lima, esta viene a ser la última, ¿no? Ya no te vayas a olvidar esto, sumamente importante. Debajo de las audiencias, chicos, nosotros tenemos otras instituciones. Sí, vienen a ser los corregimientos. Aquí está. Miren, debajo de las audiencias tenemos estas instituciones, los corregimientos.
Ahora, profe, una pregunta. ¿El corregimiento es igual a qué? El corregimiento, chicos, es una subdivisión territorial de las audiencias. Muchos le llaman también provincias por eso. Podemos decir que el virreinato primero se dividía en audiencias y las audiencias se dividían a su vez en provincias o corregimientos. La autoridad que se encargaba de gobernar, la autoridad que se encargaba de ejercer un gobierno, aquí eran los corregidores. No te vayas a olvidar, ¿eh? La autoridad que se encarga de gobernar un corregimiento son los corregidores. ¿Cuál es la principal función que venían teniendo los corregidores? Su función principal era el de corregir todo abuso que se cometía contra los indígenas. ¿Sí? Todo abuso cometido contra los indígenas debería ser, debería ser resuelto por el corregidor. Bueno, digo debería, ¿por qué? Porque en teoría es esto, en la práctica no funciona, chicos. En la práctica el corregidor era el más abusivo contra los indígenas. Era la autoridad que mayor injusticias cometía hacia el indígena. Profe, por ejemplo, estoy hablando de qué injusticias. Ah, facilito, miren. Cuando te digo injusticias, estoy hablando de quién se beneficia con la mita que el indígena realiza, el corregidor. ¿Quién se beneficia, por ejemplo, con el cobro del tributo indígena? El corregidor. Claro, para esto recuerden que el corregidor utiliza el cacique. El cacique va a ir a cobrar el tributo indígena, ¿sí? Al pueblo, a las reducciones. Todos los indígenas tienen que pagarle al cacique. Pero el cacique al final, ¿a quién va a entregarle todo este dinero? Al corregidor. El cacique también va a organizar a la gente del pueblo para que vaya a mitar. Pero ¿quién se beneficia con la mitad? El corregidor. Y aquí hay algo más. Esto, chicos. Los repartos mercantiles. ¿Qué son los repartos mercantiles? El corregidor utilizaba esto como una forma de explotación. Era algo ilegal, esto no estaba permitido, al menos en el siglo XVI y XVII no estaba permitido. Se entiende como reparto mercantil la venta forzosa u obligatoria de productos en su mayoría innecesarios para el indígena. El corregidor, ¿sabe lo que hacía, chicos? Iba, por ejemplo, al Callao y compraba productos, ¿sí? De segunda mano. Por ejemplo, ¿no? Se encargaba, por ejemplo, de adquirir un montón de prendas de vestir de segunda mano que venían de España, ¿no? Y repartía todos esos productos comprados en la población indígena. A cada indígena, de cada reducción que formaba parte de su corregimiento, porque recuerden que a la vez el corregimiento se dividía en varios pueblos de indios, varias reducciones. Entonces, el corregidor acompañado con el cacique iban a los pueblos de indios y repartían estos productos. Sí, repartían los productos en la población y una vez que los repartían, pasaban después a cobrar al indígena. Págame tanto, págame tanto, págame tanto. En ningún momento, chicos, el corregidor le preguntaba al indígena, oye, ¿quieres comprarme? No, obligaba al indígena a comprar un producto. Un producto que muchas veces era innecesario, que el indígena ni siquiera le podía dar uso. Por ejemplo, unos anteojos. O de repente un vestido de seda, un panty de seda para las indígenas. Profe, pero ese es bonito, claro, pero ¿qué va a hacer una indígena con un panty de seda y un vestido de seda allá en la puna en tanto frío? Zapato está con número 13. ¿Qué es lo que va a hacer una indígena con eso allá en la quebrada? ¿No? ¿Se dan cuenta? Anteojos. ¿Qué es lo que va a hacer un indígena con eso? Si no sabe ni leer. Si no tiene ni tiempo muchas veces para leer. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su mayoría eran productos innecesarios, no te olvides. Eso se llama venta o repartos mercantiles, no te vayas a olvidar. Ujú. Y también hemos mencionado esto en el caso de Pepito. El corregidor puede administrar justicia, sí, en un nivel inferior, ¿no? Obviamente. Debido a los abusos que cometían estos corregidores en contra del indígena,
durante el siglo XVIII, con las llamadas reformas borbónicas que veremos de aquí 3, 4 semanas, ¿sí? Con las llamadas reformas borbónicas, los corregimientos fueron reemplazados por las llamadas intendencias. Por eso es que aquí en el punto D hablamos de intendencias. Las intendencias entonces fueron grandes subdivisiones de las audiencias, ¿sí? Que son prácticamente el antecedente a los departamentos que se van a crear en el Perú tras la independencia. Recuerden que estas intendencias van a ser establecidas durante el siglo XVIII por el rey Carlos III y que se van a, obviamente, estas intendencias se van a crear en reemplazo de los corregimientos frente a los abusos que cometían los corregidores en contra de la población indígena, ¿sí? Del virreinato. El gobierno de España tomará la decisión de eliminar los corregimientos y crear las intendencias. ¿Esto por qué? Porque obviamente frente al abuso que cometieron los corregidores, hubo muchas rebeliones indígenas en el siglo XVIII, como la rebelión de Túpac Amaru II. Tras la rebelión de Túpac Amaru II se decide eliminar los corregimientos y crear las intendencias. La autoridad que gobernaba una intendencia era un intendente. Y se crearon pocas intendencias, ¿no? En total fueron 8. Trujillo, Lima, ¿no? Tarma, ¿no? Huancavelica, Arequipa, Huamanga, Cusco y Puno. Fueron en total 8 intendencias, ¿no? Esto lo vamos a volver a ver cuando hagamos reformas borbónicas. No te olvides nada más que la autoridad que más explota al indígena es el corregidor. Y por eso es que en el siglo XVIII los corregimientos, estas provincias, fueron reemplazados por intendencias, que después de la independencia se convertirían en los primeros departamentos. Y debajo de los corregimientos tenemos nosotros a los cabildos. ¿Qué son los cabildos? El cabildo tiene otro nombre. Se puede llamar también consejos municipales, o en todo caso, consejos con C, chicos, ¿ah? ¿Ya? Y ayuntamientos. Ayuntamientos. Cabildos, municipios, ayuntamientos o consejos, no te olvides, son 3 nombres. ¿Ya? Claro, si te das cuenta de todas las instituciones que existieron durante el virreinato, la única que se mantiene hasta la actualidad, la única que tenemos el día de hoy, es el cabildo, la municipalidad, pues el municipio, antes llamado ayuntamiento, algunos le llaman también consejo. ¿Te acuerdas o no? Cerca del colegio Apu está el consejo, ¿no? El consejo del Agustino, dices, vas al consejo. Claro. ¿Por qué? Porque esos nombres todavía se terminan utilizando, no te vayas a olvidar. Ahora, ¿cuál es la función de un cabildo? La función del cabildo, sobre todo, es controlar o gobernar las ciudades. Ya, no te vayas a olvidar. Habían 2 tipos de cabildos, un cabildo de españoles y un cabildo de indios, porque habían ciudades de blancos y ciudades de españoles, disculpen, ciudades de blancos y ciudades de indígenas. Yo les había dicho esto cuando vimos Sociedad. Ahora, ¿quiénes eran las autoridades que participaban de un cabildo? Teníamos al alcalde, pero no vayas a pensar que era uno. Habían 2 alcaldes. Datito por ahí, un alcalde español y un alcalde criollo. Necesariamente tenía que haber 2 alcaldes. Y tenían obviamente que haber corregidores. ¿Ya? Cada autoridad edil, o sea, cada autoridad, cada alcalde era elegido anualmente. Y las funciones del alcalde de estos años son muy parecidas a los que actualmente cumplen. Profe, ¿cuál era su tarea? En primer lugar, representar a todos los vecinos del cabildo. Por eso es que es considerado como un vecino emblemático. Pero también se encargaba de mantener el orden, la seguridad en la ciudad. Cuando te digo orden o seguridad, tengo que decirte lo siguiente, chicos. El cabildo se va a encargar justamente de eh, evitar que existan disturbios, asaltos, ¿no? Problemas. Por eso cuando te digo orden significa seguridad.
Y la limpieza, obviamente, que es importante. Hasta el día de hoy, ¿no? Todos los municipios tienen estas dos tareas. Mantener la seguridad y mantener la limpieza dentro de una ciudad. No te vayas a olvidar, ¿ah? Eso es importante. Ahora, otra de las cosas que también tenemos nosotros que prestar atención, por ejemplo, viene a ser a este otro personaje. Miren, el primer alcalde de Lima fue Nicolás de la Ribera, apodado el Viejo. Fue uno de los soldados españoles que vino junto a Pizarro a invadir el imperio de los incas. Él es considerado como el primer alcalde que tuvo Lima, no te vayas a olvidar. El primer alcalde obviamente español, porque si hablamos del alcalde criollo es Juan Tello. No te vayas a olvidar. En la actualidad ya no se les llama cabildos, ¿no? Este término ya es arcaico. Hoy se les llama municipalidades, no te olvides. Pero viene a ser en teoría lo mismo. ¿Ya? No te olvides que existían dos tipos de cabildos, he dicho, el cabildo de españoles y un cabildo de indígenas o un cabildo de naturales. En el caso de los cabildos de indígenas, es el Barayoc quien es el alcalde de indios, el Barayoc. Se le llamaba justamente Barayoc porque como símbolo de su poder tenía una varita en su mano. De ahí viene justamente el nombre Barayoc. Ya, ahora, eso sería todo, chicos, con respecto a la teoría. Necesito que por favor saquen el libro, ¿sí? Que tienen a la mano, ¿sí? A ver. ¿Tienen el libro, chicos? A ver. Sí, profesor. Muy bien, qué bueno, ya. Listo, vamos a trabajar entonces ahora con las preguntas. A ver, número 1 dice, una pregunta tomada en algún momento por la Universidad de San Marcos, dice, una institución del virreinato que trató de superar los intereses particulares de los conquistadores fue A. Cuando te dicen intereses particulares, se refiere a la tenencia, por ejemplo, de tierras que cada invasor o conquistador buscaba. Eso es obviamente parte del feudalismo, ¿no? En el feudalismo, recuerde que se buscaba tener tierras, ¿no? El control de tierras, siervos, y eso es lo que van a buscar los primeros conquistadores, pues. Por ejemplo, los llamados encomenderos van a tener un montón de indígenas a su control, a los cuales van a explotar y van a tener también que quitarle las tierras al indígena. Entonces, lo que aquí se va a formar, con la llegada de los primeros conquistadores, es un sistema de explotación feudal, ¿no? Esto sobre todo hace alusión a esto de individual. 1C. 2. ¿Cuál es la institución española que desempeñó funciones políticas en las colonias? A ver, ¿qué marcas? Función política. La Real Audiencia de Lima es la única institución, ¿sí?, de las que están ahí que cumplen una función política. ¿Qué pasa cuando el virrey muere, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando el virrey está ausente? ¿Qué pasa cuando el virrey, por ejemplo, ha sido vacado? ¿Quién asume el gobierno en el virreinato? Profe, el otro virrey, pero el otro virrey va a ser nombrado después. Hasta que él llegue, tiene que haber un gobierno aquí. Hoy, en la actualidad, chicos, muere el presidente. ¿Quién asume el gobierno? El vicepresidente. El primer vicepresidente, claro, muy bien, Ramírez. En el caso del virreinato, moría el virrey, ¿quién asumía el gobierno? La Real Audiencia de Lima. Entonces, esa es una función política, gobernar el virreinato ante la muerte o ausencia de un virrey. Entonces, aquí la respuesta en la 2 sería la C. 3. A ver, la corona española organizó a la población indígena en... ¿Cómo se organiza la población indígena durante el virreinato? Reducciones. Muy bien, excelente, muy bien, Paucar, muy bien, también. Las reducciones, excelente, muy bien. 4, institución colonial que se encargaba del cobro de la mano de obra indígena. Miren, se encargaba del cobro de la mano de obra indígena, o sea, de dirigir la mitad, ¿no? ¿No? ¿Quién era la autoridad? ¿El municipio, la audiencia, el cabildo,
¿El corregimiento o el curacazgo? Obviamente que aquí la respuesta es, ¿quién se encarga, quién se beneficia con la mita, con el tributo indígena? ¿Quién vende repartos mercantiles? Pues es el corregidor. Por lo tanto, aquí la Corregimiento. respuesta es corregimiento, ¿no? Claro. Ujú. Sigamos, número 5 dice, relacione, a ver, autoridades con funciones. A ver, administra justicia. ¿Cómo se llama el que administra justicia? Es un juez, obviamente. ¿Y cómo se llaman a los jueces durante el virreinato? Fácil, estos reciben el nombre de oidores. Apoyo a los corregimientos. A ver, ¿quién apoya a los corregimientos? ¿Quién brinda apoyo a los corregimientos? Profe, aquí sí estoy medio perdido. Son los caciques, pues chicos. ¿Te acuerdas? Por eso te dije que el cacique era quien cobraba el tributo indígena a favor del corregidor, quien le ayudaba en los repartos mercantiles y quien también le ayudaba a seleccionar quiénes iban a ser los que emiten. C. Derecho del vicepatronato. Esta es la función de elegir autoridades de menor jerarquía de la iglesia dentro del virreinato. El virrey. Recuerden que el rey tiene un derecho llamado regio patronato, elegir altas autoridades de la iglesia en España. Y reemplazó a los corregimientos. En el siglo XVIII, en reemplazo de los corregimientos, se crearon las intendencias. Nada. Por lo tanto, aquí tu respuesta debe ser, a ver, la A o la D. ¿Qué marcas? A ver, La D. seguro. A ver, Sí. segura. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, la D. Excelente, chicos. Muy bien. La respuesta en la 5 es la D. Vamos a ensayar. A ver, 6. Es considerado como un organizador del virreinato en el siglo XVI. Fácil. ¿Cuál es el Francisco de virrey más Toledo. importante? Toledo. Pues muy bien. Claro. Clases a futuras vamos a hablar de otros virreyes más. Vamos a llegar a hablar cerca de 7 virreyes. ¿Ya? Pero Toledo es el más importante. 7. Una función militar del virrey. Fácil. Una función militar. ¿Cuál sería? Militar. ¿Ah? La B. La B. A ver. La C. La C. Ya, pero eso de la C, máxima autoridad, eso de máxima autoridad no nos dice si es militar o, o político, ¿no? Entonces es muy general la C, por eso no es la C. La respuesta es la B. Sí, chicos. El capitán general es un cargo militar y es el cargo militar más alto dentro del virreinato y lo tiene el virrey. Él tiene este cargo, capitán general. La A no puede ser, ¿por qué? Porque dice nombramiento de autoridades eclesiásticas. Eclesiásticas son religiosas. Esto no sería una función militar, sería una función religiosa. Por eso la A no puede ser. La respuesta sería la B. La C no, porque es muy general. No nos dice si es una función económica, eclesiástica, religiosa. No, es muy general. Por eso no puede ser la C. Tiene que ser más específico y la respuesta es la B. 8. La creación de reducciones tenía como objetivo principal, ¿te acuerdas o no? ¿Por qué Toledo crea estas reducciones? La E. A las comunidades indígenas. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Desarrollar las comunidades indígenas? No, a Toledo no le importa que se desarrollen las comunidades La indígenas. organización de la mita y el cobro de los tributos. Claro, para poder cobrar el tributo indígena más rápido, se agrupó a la población en un pequeño pueblo. Para poder encontrar a las personas que iban a ir a mitar mucho más rápido, se crearon estos pueblitos chiquitos, reducciones se llamaban. La respuesta es un fin económico que tenía España, ¿no? Mejorar sus ingresos económicos. Y por eso es que se termina estableciendo las reducciones. La E sería la respuesta. Muy bien. 9. El virreinato del Perú tenía como administradores de justicia a quienes. Recuerden que las Oidores. instituciones que administran justicia son varias, ¿no? Tenemos al quien, el Barayoc primero, tenemos después el corregidor, después tenemos a las audiencias y a las reales audiencias, y en España el Consejo de Indias. Pero hablando de audiencias, las audiencias tienen como función principal la justicia, y quienes trabajan ahí son los oidores, o sea, jueces.
La respuesta es efectivamente, muy bien, chicos. Muy bien, la respuesta viene a ser la E. Pues, excelente. Y la 10 dice, el máximo órgano de justicia al interior del virreinato del Perú fue. La Real Audiencia de Lima. La Audiencia de Lima. Pero ¿por qué no el Consejo de Indias? Está en España. Exacto, y dice la pregunta, al interior del virreinato. Si no te dijera nada, si no solamente te dijera la máxima institución de justicia, sería el Consejo de Indias. O la que se encuentra en España, con sede en España, sería el Consejo de Indias. Pero como nos dice, al interior del virreinato sería la Real Audiencia de Lima. ¿Y quién era el presidente de la Real Audiencia de Lima? El Porque había un virrey. presidente. ¿Quién era? ¿Quién tenía que estar presente para que se administre justicia? El virrey. Claro, excelente, muy bien. Ya está. ¿Se dan cuenta, chicos? No es complicado, no es complicado, ¿no? Pero hay que recordarlos. A ver, dos cositas más antes del temático. Pliego de mortaja, ¿qué cosa es? Un documento donde el virrey ponía sus acciones durante su gobierno. Es así como las Claro, memorias de las acciones. claro, al Ajá. terminar su gobierno tenía que anotar ahí cuáles eran todo lo que había hecho, ¿no? Todas sus acciones y todo lo demás, muy bien. Aparte de esto, hemos hablado de juicios de residencia, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa eran los juicios de residencia? Tenía que ver con eso, con el pliego de mortaja. ¿Se acuerdan o no? Era como un tipo de revisión. Verificar que han Eh, cumplido. exacto. No, ajá, primero se verificaba si lo que había dicho en el pliego de mortaja se hacía o no, o sea, se había hecho o no. Y para eso enviaban a visitadores aquí, fiscalizadores. Una vez que se descubría de repente algo sospechoso, algún delito que se había cometido por parte, o alguna falta por parte del virrey o de otra autoridad de menor jerarquía, se llevaba a esta autoridad a juicio. Sobre todo era para evitar actos de corrupción, no te olvides, ¿ya? ¿Por qué te digo eso, chicos? Porque eso es lo más difícil. Pliego de mortaja, juicio de residencia, es lo más difícil, ¿ya? A ver, muy bien, un procedimiento judicial, muy bien, Javier, claro, excelente. A las autoridades, ¿no? Y eso lo hacía el Consejo de Indias. Listo. Pueden iniciar su temático, chicos. A ver, traten de tomar su tiempo, ¿no? No sean como los chicos de repente de primero, que apurados, son 2 minutos, quieren hacer su temático y se equivocan en lo más fácil. Ya, a ver, ya está activado, verifiquen por favor si pueden acceder. Y no veo las cámaras encendidas, chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero muchachos. A ver, ¿quiénes tienen la cámara encendida? Vamos a anotarlo. Siempre es bueno, ¿no? Pues la participación de ustedes, ¿no? Uy, ahí sí van, ¿no? Encendiendo su cámara. A ver. Mm, Aguilar, Zamudio, Zulcaray, Ñañez, Zabaleta, Ramírez, Leva, Pérez, Rodos Pérez, Velázquez, Nive, Aquije, o Jorge, muy bien. Y aquí hay unos últimos que han activado su cámara. Ah, no, pensé que iban a activar Flores, parecía. Salazar, sí, ¿no? Última, muy bien. Ya, Salazar y Flores. Listo. Ya, si necesito ayudarles en algo, ¿no? Tal vez yo voy a tomar en cuenta a los que activan, obviamente, su cámara, porque están siendo más justos a la hora de la evaluación, chicos.
Ok, Karina. Ujú. Sí, sí, claro, por eso los dos Pérez he dicho. Sí, sí. Ujú. Listo, chicos. Me voy despidiendo. Tienen 10 minutos más. Por favor, terminen con toda la paciencia, tranquilos. Hagan su temático. No sé qué pasó con la tutora, no está. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego, chicos. Cuídense.